Amigas, amigos, muchas gracias por estar en esta emisión de los medios públicos mexicanos, Versiones Públicas, entrevistas de una hora extensas sobre distintos temas y sobre asuntos de la coyuntura nacional e internacional. Y hoy tengo el honor y el placer de que en esta coyuntura nacional mexicana, justo cuando estamos debatiendo en el Poder Legislativo las posibilidades, condiciones, reglas de la reforma al Poder Judicial, en México está el doctor Gustavo Yalc. El doctor Gustavo Yalc fue ministro de Justicia, ministro del Interior, presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador durante el periodo de la presidencia de Rafael Correa y actualmente es presidente del Instituto Iberoamericano de Justicia. ¿Estoy en lo correcto, doctor? Así es, Genaro. Muchas gracias. Platíquenos un poquito el motivo de su visita a México. Primero, muchas gracias por la invitación a este espacio. No, al contrario. En segundo lugar, estamos en México, muy gustosos de estar en este país, hermano. Y venimos a hacer varias cosas académicas. La una es presentar un libro sobre cibercriminalidad, un magistrado peruano, Bonifacio Meneses, que aborda una temática. Me ha pedido que yo haga la presentación de su libro, tengo el honor de hacerlo, lo haremos el día de mañana. Es una temática muy importante porque son nuevos desafíos que tienen todos los poderes judiciales de Iberoamérica y de los estados en su conjunto. Así es. De luchar contra estas nuevas modalidades delincuenciales. Entonces es una presentación de un libro sobre cibercriminalidad y dos conferencias académicas relacionadas sobre el estado de la justicia en Iberoamérica. En el caso mexicano, usted sabe que estamos en un proceso de discusión legislativa después del proceso electoral federal donde sale electa la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de la República. Inicia de una manera muy vertiginosa esta discusión sobre un poder que desde 1995, es decir, ya casi 30 años, no ha tenido una reforma integral y radical. Y han habido reformas muy intensas al Poder Legislativo en el caso mexicano. El Poder Ejecutivo ha pasado de un bipartidismo dominante en los primeros 24 años del final del siglo pasado y lo que va de este. Pero el Poder Judicial prácticamente fue inamovible. Y justo en el gobierno de López Obrador, en el gobierno de la Cuarta Transformación, se volvió un tema recurrente, pero también en un obstáculo institucional muy fuerte. Porque no se puede avanzar en el tema de seguridad, de justicia, de derechos humanos, sin un poder judicial eficaz. En el caso de Ecuador hubo una reforma integral muy importante durante el gobierno de Rafael Correa. Platíquenos un poco cómo se dio esta reforma y cuáles son los ingredientes principales. Con todo gusto. Y mira que esta reforma que impulsamos en Ecuador en su momento aborda justamente las temáticas que acaba de mencionar. Es decir, la relación que tiene el buen funcionamiento del sistema de justicia con la seguridad ciudadana, sí, con la tutela de derechos, con el acceso a justicia, con la solución de conflictos en general. Es decir, ver a la justicia no solo como un poder del Estado, que por supuesto lo es, sino como un servicio público. Exacto. Y en tanto que servicio público tenemos que pensarlo en cómo le llega a los ciudadanos y por lo tanto las reformas reales a la justicia tienen que enfocarse en lo que se denominan romper las barreras de acceso al servicio de justicia para tener tutela judicial efectiva. Y esas barreras de acceso son las barreras económicas, si no todo el mundo. Si ponemos costos a la justicia, habrá una parte de la población que se quede sin acceso a justicia. Si la justicia no tiene una cobertura suficiente, tendrás unas barreras de acceso geográficas. No toda la población podrá acceder fácilmente porque está lejana a un servicio de justicia tan esencial como cualquier otro en el servicio público, de educación, de salud, de agua potable. Igual tiene que llegar justicia a todos los rincones del país. Como la electricidad, o sea, tiene que llegar hasta el último rincón. Exactamente. Entonces, desde esa perspectiva habría que organizar al Poder Judicial, insisto, no solo como una institución, sino como una entidad que presta un servicio público. Y la efectividad. Es decir, quizás logres tener cobertura, quizás logres hacerlo accesible económicamente, pero te puedes quedar con una sentencia que no se ejecuta.
es decir, no es efectiva. Entonces se necesitaba realmente poner en marcha una serie de políticas públicas que enfocadas en las necesidades de los ciudadanos, porque estos problemas que acaba de mencionar no, son bastante frecuentes, o eran bastante frecuentes en América Latina en general, porque las reformas eran puntuales de una ley, se cambiaba un código de procedimiento, pero no se enfocaban en las necesidades de los usuarios. Y ahí cambia la dinámica y la visión. Es decir, salir de ese pecado capital, de esas reformas de los años 90 y principios del siglo XXI, exacto, que son reformas que se denominan modelos de oferta. Es decir, desde un escritorio se piensa que se puede reformar la justicia de una manera y hay que ir a los modelos de demanda. Y esa fue la visión que imprimimos. Es decir, ¿qué necesita la gente? Exacto. Y esa es la reforma esencial, inicial para superar los problemas. Y la gente pide dos cosas principalmente a la justicia. Le pide rapidez y le pide transparencia, que son los dos grandes vicios. Perdón, ¿qué tan grave era el tema de la corrupción? Exacto, la transparencia, justamente. Esos son los dos grandes vicios que hay que reformar. Por un lado, por supuesto, la rapidez. La justicia que tarda no es justicia. Si me vas a dar justicia en 4, 5, 6 años, ya no es justicia. No es justicia. Y la transparencia, ese es uno de los mitos, a veces no topados, ¿no? Hay niveles de corrupción que tienen que ser abordados. ¿Y eso cómo se resuelve? Pues hay mecanismos, la rendición de cuentas. Porque en política pública hay una fórmula, que decimos en el Ecuador, que no tiene pierde, que no tiene equivocación. Es decir, discrecionalidad, una gran discrecionalidad, a la cual tú le sumas ausencia de rendición de cuentas, eso es igual a corrupción. Esa es una fórmula que se da casi matemáticamente. O sea, por discrecionalidad más ausencia de rendición de cuentas. Si no tienes rendición de cuentas, tienes discrecionalidad y no tienes rendición de cuentas, eso es igual a corrupción. Evidentemente en todo sistema siempre hay gente muy buena. Claro. Pero si no tienes mecanismos de rendición de cuentas, la gente tiende a burocratizarse y la gente tiende a caer en lados opacos en su quehacer. Entonces, un poder independiente como debe ser la justicia, independiente. Pero el primer garante de la independencia es el propio juez con su ética. Claro. Pero evidentemente los sistemas tienen que garantizar también que haya un sistema de atención de quejas de los ciudadanos. Si no se atienden las quejas de los ciudadanos, entonces las malas prácticas pueden empezar a proliferar. Si atiendes las decisiones, las quejas del ciudadano, que ojo, también es cierto que mucha gente en el servicio de justicia se queja porque perdió el juicio, es decir, se queja infundadamente. Así es. Hay muchas que son así, pero muchas otras no. Y lo que sí hay que tener en cuenta como servicio público es que siempre debe haber una respuesta a la queja. Para decirle, ¿tienes razón o no tiene razón su queja? ¿Hubo una mala actuación o no hubo mala actuación? Por un lado. Y otro mecanismo esencial es el tema de la evaluación de desempeño. Es algo que a veces no gusta al funcionario público. Es cierto, esto de que le estén evaluando a nadie gusta. Claro. No digo a nadie, perdón, corrijo, porque hay gente que no tiene problema, hay jueces, funcionarios que no tienen problema con la evaluación de desempeño. Incluso hasta lo necesitan para presumir sus resultados. Exacto. Y además siempre se identifican áreas de mejora. Claro. Y de promoción de los buenos. Claro. Y se genera una sana competencia por la obtención de esos reconocimientos producto de la evaluación de desempeño, y a quien administra el sistema le permite identificar a tiempo necesidades y poder planificar y usar adecuadamente sus recursos. Faltan jueces en algún lado, hay que aumentar fiscales en otro, hay que dotar de tecnología moderna aquí y allá, resolver los problemas del usuario a través de la evaluación. Así es. Al que no le gusta trabajar, por supuesto no le gusta la evaluación. Así es. Pero si combinas ambas cosas, es decir, un mecanismo en el cual tengas una modernización del sistema y modernizas con recursos, con tecnología, con más cobertura, con más jueces, con sistemas, con modelos de gestión adecuados, modernizas, pero no es suficiente. Necesitas también un mecanismo de valores. La transformación es con valores. Entonces, en definitiva, en resumen, modernizas con recursos, pero transformas con valores, con ética. Y eso se hace con rendición de cuentas y con transparencia. ¿Cómo estaba integrado el Poder Judicial en Ecuador antes de la reforma? Bueno, teníamos un consejo de la judicatura que era no muy ejecutivo. Sí. Eran 9 miembros, varias comisiones. ¿Había una Suprema Corte o una Corte Superior? La Corte Nacional, que es la Corte de Casación. En Ecuador tenemos la Corte de Casación. La Corte Constitucional está por fuera del Poder Judicial. Es una Corte Constitucional modelo europeo, sí, como el Consejo Constitucional francés, por ejemplo. Es la Corte Constitucional. Y la Corte Nacional es la Corte de Casación específicamente. Y tienes, por supuesto, las cortes provinciales, que son las de apelación, y los jueces de primer nivel. Eso en la estructura jurisdiccional. Y un consejo de judicatura que se creó, o se fortaleció, porque ya existía antes, pero se fortaleció con la Constitución del año 2008 y con la
consulta popular del año 2011, en la que se le consultó al pueblo ecuatoriano sobre la necesidad de una reforma judicial. ¿Para qué? Para lo que apuntaba Gerardo al inicio, vinculado con la seguridad ciudadana. Exacto. Hacía falta una mayor eficiencia del sistema de justicia, justamente para que no haya niveles de impunidad o lo que se denominaba la puerta giratoria del sistema penal. Así es. En la que el delincuente entraba por una puerta y salía por la siguiente. Una puerta giratoria sin sentencia. Sí, sí, sí. Y eso, por supuesto, no abonaba a un buen sistema de seguridad ciudadana. Entonces y se ahí, hizo la reforma. El Consejo de la Judicatura, porque aquí en México la idea del Consejo de la Judicatura es muy burocrática. El Consejo de la Judicatura en México se crea en 1995 con la reforma, que por cierto la reforma del 1995 en México fue correr de un plumazo, o sea, fue una orden presidencial de Ernesto Zedillo, correr a todos los entonces ministros de la Suprema Corte o de la Corte Nacional equivalente a Ecuador. Eran más de 20 se redujo a 11, les dieron unas pensiones millonarias y se crea el Consejo de la Judicatura como un organismo administrativo y de vigilancia con un tema terriblemente discrecional que es la presidenta o el presidente en turno de la Suprema Corte es al mismo tiempo el presidente o la presidenta del Consejo de la Judicatura. Ujú. Y son los que revisan los expedientes de denuncias o de contraloría o de desempeño de los jueces o de salarios y de manejo de los recursos. En el caso de Ecuador, ¿qué papel tenía el Consejo de la Judicatura y qué papel se le dio a raíz del 2008? Ese fue justamente uno de los cambios. Primero el Consejo se redujo de 9 miembros a 5 miembros. El de la Judicatura. El de la Judicatura. Antes el presidente de la Corte Nacional también era presidente del Consejo de la Judicatura. Eso se cambió con la consulta popular y que implicó una reforma constitucional. Y el Consejo se convirtió en un ente muy ejecutivo para la rectoría del servicio de justicia, insisto. Los jueces a administrar justicia en términos de la sentencia, con independencia, también con evaluación. Se mejoró mucho los sueldos también de los jueces. Se les dio una cobertura social, protocolos de seguridad, en fin, se atendió también las necesidades del funcionario. Por supuesto, hay que fortalecer aquello. Así es. Pero dedicarse a la función de juez, de administrar justicia, de aplicar el derecho. Y el Consejo de la Judicatura a su labor de administrar el sistema de justicia, administrar la carrera, para evitar varias cosas. Una, que los jueces estén distraídos de su tiempo valioso en temas administrativos, Exacto. que les quitan tiempo. Y otro también, la posibilidad humana de generar espíritus de cuerpo, porque si la disciplina la imparten los propios jueces, a veces hay una tendencia humana a generar espíritu de cuerpo, hoy Así por es. ti, mañana por mí. Así es. Y entonces los modelos de Consejo de la Judicatura, muy desarrollados en Europa y muy generalizados en América Latina, hacen que el Consejo de la Judicatura se ocupe de la disciplina y no necesariamente esté el Consejo de la Judicatura pues con esa visión a veces de espíritu endogámica. de cuerpo. Exacto, endogámica, eso es correcto. Y además con la visión de generar política de Estado. Es decir, el Ejecutivo participa en la integración del Consejo con una terna, Sí. la Asamblea Nacional, el Congreso, participa con otra terna, la Fiscalía General con una terna, la Defensoría Pública con una terna y la Corte Nacional con una terna. Ah, son 5 entes. Son 5 miembros que vienen de esas 5 fuentes distintas. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la visión de eso? Que se genere un compromiso de trabajo en conjunto, de corresponsabilidad. Y además, como no es un área de sentencia, sino de administrar el servicio, el Ejecutivo tiene un representante del cual también toma independencia. El representante ¿Es designado independiente. por el presidente en turno? La terna es enviada por el presidente de turno al Consejo de Participación Ciudadana, que es el órgano que hace un concurso, un concurso de méritos con veeduría ciudadana, y de esa terna sale uno. Exacto. ¿Y qué se aquí nada más conforma? le hago un paréntesis porque nuestros televidentes mexicanos y mexicanas no saben de este organismo, del Consejo Ciudadano, que es como una especie de quinto poder después del poder legislativo, judicial, ejecutivo. Hay un poder que emana de la reforma o de la Constitución nueva de Ecuador, que es el Consejo de Participación Ciudadana. Consejo de Participación y Control Ciudadana. Social. Es el Y nombre, Control Social. Y Control, que es el completo. Que el es un mecanismo también de elección de estos organismos colegiados. Exactamente. Ese espacio institucional lo que hace principalmente es la designación de autoridades de control del Consejo de la Judicatura, del Contralor General del Estado, del Fiscal General del Estado, a través de concursos públicos
y veeduría e impugnación ciudadana. Y así se conformó también ese Consejo de la Judicatura que estaba mencionando y que genera esto que es tan importante, ¿no? Política de Estado alrededor del buen funcionamiento de la justicia, porque hay algo muy importante en esto. Hay que salir de esto que no le sirve a los ciudadanos, que es que una entidad le eche la culpa a otra. Así es. Entonces la policía le echa la culpa al fiscal, el fiscal le echa la culpa al juez, el juez le echa la culpa a las leyes, el Congreso le echa la culpa al Ejecutivo porque no da los recursos. Entonces, eso no le sirve al ciudadano. Al ciudadano lo que le sirve es que hay una política que funcione. Exacto. Entonces, un Consejo de Judicatura integrado de esta manera lo que busca es coordinar a las funciones del Estado, cada uno guardando su autonomía y su independencia, pero conversando en términos de cómo resolver las necesidades. En lugar de echarnos la culpa los unos a los otros, veamos cómo resolvemos. Si el parte policial está más hecho, capacitemos a los policías. Si faltan fiscales, pongamos el recurso para que tengamos más fiscales. Si no funciona el sistema de juzgamiento de delitos flagrantes, el Ejecutivo deberá poner los recursos para tener una unidad de juzgamiento de delitos flagrantes y no nos echamos la culpa unos a otros. Esto funcionó muy bien durante un tiempo y permitió, por ejemplo, mira, un dato que grafica cómo la política pública bien llevada y coordinada entre las funciones del Estado da resultados. Bajamos de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2012 a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. De 17 por 100.000 habitantes, 17 homicidios a 5. A 5 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2017. Justo casi producto, 300%. Más. Por el trabajo de ese Consejo de la Judicatura y, por supuesto, del gobierno que también modernizó mucho a la policía. Entonces, Ecuador se convirtió hasta el año 2017 en el segundo país más seguro de América Latina. Una lucha efectiva contra el crimen a través de la legalidad. Es decir, se lucha contra la ilegalidad con legalidad, porque también entendemos que esa es la nobleza del Estado de Derecho. Así es. No se trata de entrar en limpieza social o atropellar derechos humanos, no. Es luchar con mucha fuerza contra la ilegalidad, pero con legalidad. ¿Y cómo? Con eficiencia del Estado. ¿Y cuándo el Estado es eficiente? Cuando no se echan la culpa unos a otros, sino que se trabaja en conjunto en el ámbito de sus corresponsabilidades. Así es. Y eso le funcionó muy bien a Ecuador hasta el año 2017. Y esa reforma judicial involucró en el área penal estos resultados tan interesantes, pero también en el área civil, que implicó salir de esos juicios civiles larguísimos de 6, 8, 9 años en un juicio ordinario. Fíjate, por eso en América Latina se acuñó esta frase que dice que como los juicios civiles duran 10, 12 años, así es, la vida útil de un abogado son 2 juicios ordinarios. Entonces, es una 24 años. Una frase bastante generalizada en América Latina, sí, y que grafica la lentitud judicial. Y eso es producto del sistema escrito, engorroso, lento, que todavía prevalece en algunos países de América Latina. En Ecuador logramos salir de ese sistema. Algunos países... ¿Se digitalizaron? Se digitalizaron, expediente digital, la tecnología, por supuesto, pero ya no juicios con audiencias que no significan nada, sino justicia en las audiencias. Entonces, esos juicios largos civiles, que en Ecuador duraban 8 o 9 años, llegaron a durar 6 meses. ¡Wow! En un juicio ordinario. Evidentemente seguido, no solo de una reforma procesal. Por ejemplo, ¿un juicio de divorcio o de herencia? Exactamente, esos juicios de herencia duraban 12 años, 15 años. Un juicio de herencia es una cosa en un juicio ordinario civil. Eso llegó a durar en promedio 6 meses. Evidentemente, no es solo la reforma procesal, cambiar una ley, porque la realidad no cambia con el código. Es necesario el código, cambiar la carretera. Pero luego necesitas modelos de gestión, es decir, que la audiencia se realice. Porque no ganas mucho si solo cambias el sistema escrito al oral y la audiencia no se hace. Exactamente. Por falta de coordinación, de agendas, porque el uno no fue, etc. El sistema se atora. El sistema se atora. Entonces garantizamos 2 cosas. Cambiamos al sistema oral, dotamos de salas de audiencias, equipamiento tecnológico y, por supuesto, un modelo de gestión que haga que la audiencia se realice. Y, claro, las consecuencias disciplinarias si es que la audiencia no se hace. Solo falla una audiencia por fuerza mayor. Y si no, hay consecuencias disciplinarias. Wow. Porque tienes que pensar en que el ciudadano va a una audiencia y no puedes frustrarle que la audiencia no se realice. Entonces, mira, para fijación de pensiones alimenticias, en el Ecuador se llaman pensiones alimenticias, la demanda que una madre hace para que el padre responda con los alimentos para su hijo. Exacto. Heredamos un sistema donde la audiencia se realizaba 12, 15, 18 meses después. Dejamos un sistema en que la audiencia tenía que darse máximo 12, 15 días después. Y claro, ese sistema es no solo por el cambio procesal,
sino por el modelo de gestión. Enfocado en satisfacer al ciudadano, una vez más, y siempre enfocados en satisfacer al ciudadano, dándole todas las herramientas de trabajo al funcionario, dándole su estabilidad, su carrera, mejores sueldos, pero también capacitación permanente, actualización, pero también rendición de cuentas, también evaluación de desempeño. Porque así articulas esas dos cosas que la gente quiere. Quiere rapidez y quiere transparencia. Así es. Que es lo que hay que resolverle al ciudadano. Genial. Vamos a un corte, doctor, no nos dejen. Regresamos porque hay mucho que aprender de la experiencia ecuatoriana. Regresamos aquí a Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos platicando con el doctor Gustavo Yal, exministro de Justicia y del Interior de Ecuador, sobre un proceso intensísimo de reforma judicial y también de seguridad pública, una reforma integral que se hizo en el Ecuador. Nada más para que tengan una idea de cómo está la situación o cuáles fueron los resultados de la reforma judicial del Ecuador en términos numéricos. Antes de esa reforma judicial, habían 7 jueces por cada 100.000 habitantes en el Ecuador. ¿Estoy viendo, doctor? Así es. Después de esta reforma, hubo 12 jueces por cada 100.000 habitantes. En México, o sea, 12 jueces por cada 100.000 habitantes es la media latinoamericana. En México, que tenemos 130 millones de habitantes, o 125, según el dato del INEGI que uno tome en cuenta, hay 4.6, o sea, ni siquiera llegamos a 5 jueces por cada 100.000 habitantes. Estamos por abajo de lo bajo que estaba Ecuador antes de la reforma judicial. Ecuador tenía 7, nosotros teníamos 4. Nada más subimos tantito, 4.6 por 100.000 habitantes ahora. Y estamos muy lejos de tener los 12 jueces por cada 100.000 habitantes que se necesitan. ¿Y por qué esa cantidad es la necesaria? Esa es una muy buena pregunta. Sí. Porque, a ver, ese es un estándar y un promedio latinoamericano, 12 por cada 100.000 habitantes. No quiere decir que es el ideal. Ajá. También es cierto que hay países que, como Uruguay, países que tienen 20. Tienen 20, Costa Rica tiene alrededor de 17, Ecuador tuvo 12, ahora porque no han llenado vacantes estamos otra vez descendiendo a 10. Wow. Pero sin un análisis adicional a otros aspectos que voy a mencionar, 4 se presenta deficitario claramente sin un análisis adicional. ¿Y qué representa ese déficit? Representa lentitud. Exacto. Mora judicial, colapso, jueces con demasiados expedientes que no alcanzan a resolver. Y se hace la bola de nieve ahí. Cada año hay una acumulación para el año siguiente. Es decir, mientras un poder judicial, un sistema, no despache más de lo que entra, no se va a poner al día. Claro. Siempre va a tener más ingresos que egresos. La aritmética sencilla te dice, cada vez estaré más congestionado. Y es un incentivo para la corrupción, porque si a mí me urge que mi caso sea resuelto, entonces en lugar de que esté aquí, pues yo lo pago, ¿no? Cuando hay dificultades, a veces aparece alguien que vende facilidades. Exacto. Y lo que hay que hacer también para luchar contra aquello, contra esas corruptelas, es poner un sistema que pueda estar más al día y pueda justamente hacer que lo que entra sea resuelto en los tiempos óptimos. Ahora bien, soluciones a esto, no es solamente más jueces. Puede ser que alguien diga, entonces si vamos a tener 12, se resuelve todo el problema. Depende. Así es. ¿Se necesita más jueces? Claramente sí. Más jueces se necesita. ¿Dónde? ¿Todos concentrados en una ciudad, en una provincia o dispersos donde se necesitan? Entonces necesitas la política también de no solo tener más jueces, sino ubicarlos ahí donde hace falta. Punto 1. Punto 2. Posiblemente no necesites tantos jueces si acompañas esta reforma judicial de modelos de gestión adecuados, que usen adecuadamente el recurso. Y 2, de reformas procesales, porque no es lo mismo tener un expediente que me va a durar 4 o 5 años en su tramitación o si me va a durar ese mismo expediente 4 o 5 meses en su tramitación. Así es. Entonces ahí tienes un mejor uso de recursos. Por lo tanto, siempre las reformas, que a veces fueron un problema en América Latina, fueron como parciales. Se reformaban códigos, pero no se ponían los jueces. O se ponían jueces, pero no se reformaban los códigos. Así es. O hacías ambas cosas, pero no tenías un modelo de gestión, de uso adecuado del recurso. O todo eso, pero sin rendición de cuentas. Entonces, claro, hay que tener una política integral. Así es. Que permita encontrar el número adecuado para tu modelo. Puede haber un modelo muy eficiente con 10 jueces por cada 100.000, 12 o 15. Exacto. Y no solo eso, sino que hay que estimular mucho, eso sí se está haciendo
en todos los países de Iberoamérica, pero quizás hace falta volverlo más política pública, que es el uso de los métodos alternos de solución de conflictos. Es decir, no todo conflicto debe terminar en sentencia. Así es. Hay que estimular mucho la conciliación intraprocesal, y Ecuador en eso llegó a tener, mira, que no se conciliaba nunca. Cero conciliación. Todos iban a litigio. Todo iba hasta juicio, hasta sentencia. Hasta juicio. Hasta la sentencia final. Sí. Y se llegó a tener hasta en promedio el 40% de procesos que terminaban en conciliación. Entonces ya no tenías que irte hasta la sentencia, sino que resolvías más rápido en conciliación. Y además la mediación. En Ecuador la conciliación está dentro del proceso, como una etapa de conciliación, sí, para no seguir hasta el final. Y se avanzó mucho en eso. Y la mediación es antes del juicio. Entonces se empezó también a diversificar el servicio de justicia. Es decir, el sistema de justicia no ofrece solo sentencias, también ofrece mediación. Exacto. También ofrece conciliación y eventualmente incluso evaluación neutral o arbitrajes que están por fuera del sistema. Pero diversificar todo este mecanismo para que también la gente pueda escoger cuál es el mejor mecanismo para resolver su conflicto. Ahí los abogados tienen mucho que hacer también en un cambio de mentalidad. El abogado moderno, sí, debe orientar a su cliente no solamente a llevar el pleito a un juicio, sino que previamente puede haber una transacción, una negociación. Hoy las facultades de Derecho están formando más y mejores abogados con estas habilidades, no solo de litigio, que un Exacto. abogado tiene que tener, por supuesto, de la litigación, y no solo la litigación escrita, ¿no?, que eso es muy lenta, sino la litigación oral, que es mucho más rápida y bastante más transparente. Y también abogados modernos que sepan conciliar, que sepan conducir el conflicto cuando es materia civil, por supuesto. O laboral. O laboral se concilia muchísimo. Así en es. Familia hay instancias que llegaron a conciliar el 60% de su carga procesal. Wow. Entonces, claro, dependiendo de todo eso, llegas a encontrar tu número ideal de jueces. En Ecuador se encontró que 12 jueces por cada 100.000 habitantes, junto a la mediación, la conciliación, el sistema oral, la evaluación de desempeño, el expediente electrónico, la tecnología moderna, sí, las audiencias virtuales. Nosotros las empezamos a hacer desde el año 2014, antes de la pandemia, lo cual fue muy bueno, porque cuando vino la pandemia estábamos muy preparados para que siga funcionando el sistema de justicia a través de las videoaudiencias y videoconferencias que ya las hacíamos con un objetivo fundamental, y esto es bien importante, que la audiencia no falle. Exacto. Se convocaba la audiencia y resulta que el policía había sido trasladado a otra provincia y no se podía hacer la audiencia. O el perito estaba fuera del país, o el testigo estaba en otro lugar. Entonces, videoaudiencia y la audiencia se realizaba. Exacto. Lástima que ahora todo esto, mucho de esto que te estoy contando se ha perdido, porque, claro, requieres del liderazgo, requieres de la continuidad de las políticas, requieres de que se sigan dando los recursos, y eso lamentablemente sí se ha perdido. ¿Cuándo se perdió? ¿Cuándo puede usted observar el punto de quiebre? El punto de quiebre fue el año 2018, en el que el gobierno del presidente Moreno provocó unos cambios institucionales arbitrarios. Eso se está resolviendo en instancias internacionales, pero lo más grave ni siquiera fue eso, porque eso las autoridades, los afectados, pues tomarán las medidas legales nacional o internacionalmente. El afectado fue el usuario. Entonces, el ciudadano que estaba ahí común, porque se dejó de dar los recursos a la función judicial, se dejó de tener dentro de la función judicial una perspectiva de trabajo con rendición de cuentas, con transparencia, se volvió este tema endogámico. Una de las consecuencias, y esto es muy grave, es que hoy el Ecuador dejó de ser uno de los países más seguros de América Latina para convertirse en uno de los países más inseguros de América Latina. La crisis de seguridad, la liberación de un supuesto capo del crimen organizado que parecía un relato del México de los años del calderonismo, lo estábamos observando en Ecuador. Es tremendo lo que ha pasado. Entonces ahí ves la falla de todo el circuito. Así es. De la policía, de la fiscalía, del juez y de la penitenciaría, ¿no? Se volvió a eso. Se volvió a echarse la culpa unos a otros. Entonces ahora otra vez el policía le echa la culpa al fiscal, el fiscal le echa la culpa al juez, el juez le echa la culpa a las leyes, etc. Se volvió a eso, que no le sirve al ciudadano, y quien paga las consecuencias es finalmente el ciudadano. Hay que recuperar otra vez esa política pública de visión ciudadana, de servicio. Y de hacer que, de servicio público, exactamente. Se dejó de atender las quejas. Mira, nosotros cuando llegamos al Consejo de la Judicatura heredamos más de 1000 quejas de los ciudadanos que no habían sido atendidas. Entonces atendimos, les dimos respuesta y dejamos un sistema al día. Sin quejas, acumuladas. Pendientes acumuladas. Evidentemente diciéndole al ciudadano, sí, tiene razón, aquí sancionamos a alguien, una multa o suspensiones o destituciones, o
no tiene razón, su queja es una queja porque no le gustó la sentencia Sí. y no, una queja así no tiene ninguna consecuencia disciplinaria. Pero si es por un retraso injustificado, una negligencia manifiesta, un error inexcusable, es decir, que el juez hace una barbaridad, como por ejemplo liberar una banda de delincuentes sin audiencia y la ley prevé que se haga audiencia, eso se llama error inexcusable, había sanciones sobre eso. Entonces, ¿Y ahora ya no? ahora básicamente ya no se atienden las quejas ciudadanas, se volvió a un sistema más endogámico en el que primero un juez debe calificar si hubo o no falta disciplinaria Wow. para que el Consejo de la Judicatura se active en temas extremadamente graves. Entonces nuevamente se volvió la institución a mirarse el ombligo en vez de mirar a los ciudadanos que necesitan y atender sus requerimientos en función de un buen uso de los recursos. Entonces esto es lo que se perdió. Nosotros dejamos... Wow. Mira, cuando encontramos un sistema en el que el 40% de las audiencias se convocaban y no se realizaban. O sea, era 40%. una frustración absoluta para los ciudadanos. Y dejamos un sistema donde el 97% de las audiencias se convocaban y se instalaban en su primera convocatoria. Es decir, convertimos en pecado mortal el convocar a una audiencia y que esta no se realice. Así Había es. consecuencias disciplinarias de evaluación de desempeño. Así es. Y eso no es perseguir a los buenos funcionarios, es atender a los usuarios. Y Es eficacia. Exacto. Y Entonces, es servicio público, y es no hacerle perder el tiempo al ciudadano. es que en política pública tiene que conciliarse esta doble visión. La eficacia, la eficiencia Así es. y la solidaridad a quien te debes, que es el Así es. ciudadano. Ahora, usted me decía en el bloque anterior que bajaron con esta coordinación y con esta reforma judicial de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Y ahora cómo está la tasa? Es grave lo que te voy a decir, está en 45 ¿Qué? homicidios. 45 así homicidios. se cerró el año pasado, las estadísticas normalmente se cierran anualmente y el cierre en Ecuador el año pasado fue de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes, es realmente doloroso decirlo. Se perdió toda la política pública de control en las cárceles. En los gobiernos posteriores de Moreno, de Lasso y actualmente también salieron en libertad por fugas o por otras razones de malas decisiones judiciales los cabecillas de las bandas más peligrosas que estuvieron presos hasta el año 2017, empezaron a salir en libertad, se perdió el control carcelario, se volvió otra vez a permitir que haya comunicaciones desde las cárceles, es decir... O sea, que pudieran hablar por teléfono, Imagínate. pudieran operar desde la cárcel. Para eso existía el Ministerio de Justicia, yo fui ministro de Justicia Claro. en el gobierno del presidente Correa. Para eso existía el Ministerio de Justicia, para que haya control carcelario, sistemas de rehabilitación social, por supuesto. La gente pierde la libertad, pero no pierde otros derechos que hay que atender, salud, etcétera, dentro de las cárceles. Así es. Con el control pertinente. Bueno, ¿qué hicieron los gobiernos posteriores? Eliminaron el Ministerio de Justicia. Y no solo eso, sino que entraron en unas políticas de reparto de bandas de los pabellones. Es una cosa de locos haber hecho una cosa así. Entonces, claro, nuevamente, quienes Pero usted que tomaron fue el control... ministro de Justicia sabe que ahí hay corrupción. Es decir, si uno cede, porque seguramente, Claro. como decimos los mexicanos, le llegaron al precio. Claro. No solo al ministro de Justicia o al jefe de la cárcel, sino a la cabeza del Estado. Y nosotros nos criticaban porque no entraban ni cigarrillos a la cárcel. Y luego empezaron a entrar armas de grueso calibre. Entonces, por eso hubo estas masacres carcelarias y Así es. ajustes de cuentas entre bandas dentro del sistema penitenciario. Y todo el sistema policial también se empezó a debilitar. Dejamos una policía con los mejores laboratorios de criminalística, posiblemente los mejores de América Latina, de verdad. Fueron laboratorios que se establecieron para investigar el crimen de manera científica, que los casos no se caigan, luchar contra la impunidad. Incluso, mira, la Universidad de Vanderbilt de Estados Unidos, que hace estudios sobre el desempeño de los poderes judiciales, ubicaba a Ecuador como el primer sistema de justicia de América del Sur en eficiencia contra el crimen, en Así lucha es. contra la impunidad. Todo esto se perdió otra vez. Ya los laboratorios de criminalística no tienen los insumos suficientes, la fiscalía no tiene el insumo suficiente, los casos se caen y nuevamente el esclarecimiento de homicidios bajó al 25% Uy. cuando habíamos dejado un sistema de esclarecimiento de homicidios judicializados en más del 90%. Y cuando no se sanciona el homicidio, se genera una tremenda impunidad y por supuesto no se desarticulan las bandas, ¿no? Pero eso es muy de la derecha, doctor. No sé si comparta esta idea. En México, la cultura política del priismo de muchos años fue: genera tú el problema para que tú lo puedas resolver. Artificialmente, evidentemente. Es decir, generaron esta crisis nueva de seguridad pública para que viniera alguien con una propuesta de mano dura, Daniel Noboa específicamente ahora,
Y ya vimos lo que significa eso, ¿no? La idea, la noción de la mano dura es la más retorcida que pueda haber, ¿no? Y nos lleva, y es terrible, porque eso también puede llevar a una deriva ética en la sociedad. Sí. Entonces, incluso en su propio perjuicio. Porque lo que se ven desde esas posturas que menciona Genaro es el falso dilema de decir, como hay inseguridad, te voy a quitar derechos para ser más efectivo en la lucha contra la inseguridad. Y como la gente se desespera y se angustia por la inseguridad, a veces está dispuesta a resignar derechos. Y al final, cuando pasa esto, y si uno acepta ese falso dilema, se queda sin derechos y se queda sin seguridad. El Estado está obligado a darme las dos cosas, a luchar contra la inseguridad con legalidad, con mano eficaz. Entonces, mucho mejor que a veces la mano dura, ni siquiera es eficaz. Es solamente una forma de aparentar que se lucha y no se lucha de verdad. Lo que se requiere es una mano firme y una mano eficaz dentro del marco del Estado de Derecho, y que eso no signifique justificar el quitarte garantías procesales, estados de excepción permanentes, que pueden ser necesarios en un momento determinado, en una estrategia, por supuesto, pero no puede ser la permanente política de te restrinjo derechos para supuestamente darte seguridad, que no, tampoco te la doy. Y se pierde la visión también esencial de la prevención, porque la seguridad es acceso a derechos, es acceso a oportunidades, a empleo, a salud, a educación, y desde ahí previenes mucho la violencia social. Y en el gobierno del presidente Correa se ve claramente esa relación entre esas dos variables, aunque la violencia es multicausal sin duda, pero hay una relación muy clara, porque mientras caía la pobreza en el Ecuador, se disminuían las desigualdades sociales, la violencia social también disminuía enormemente. Claro. Que es la tesis de López Obrador también en México. Es la tesis correcta. Así es. Luego vienen los otros gobiernos que destruyen los servicios públicos, destruyen el acceso a salud, destruyen el acceso a empleo, empieza a subir la pobreza en el país y empieza también a subir la violencia social. Insisto, no es la única causa, pero claramente en América Latina esas variables tienen una correlación directa. Evidentemente hay otras políticas adicionales que hay que luchar contra el crimen organizado, etcétera, que responde a otras variables, sin duda. Pero en América Latina hay que tener en la visión de seguridad una visión clara que la prevención es la mejor forma de luchar contra la inseguridad y es el acceso a derechos de la ciudadanía. ¿Cómo era el sistema de prevención con la reforma? Con la reforma había justamente la vinculación en las políticas sociales se ocupa el Ejecutivo. En la política social de acceso a salud, de lucha contra la pobreza, etcétera. Pero también había una política de trabajo con los barrios, el establecimiento de la justicia de paz, que es preventiva, que implica también el trabajo con los jóvenes, el dar oportunidades a los jóvenes, la lucha contra las adicciones. Sí. Y algo muy importante, la lucha contra la impunidad se convierte en preventiva también. Claro. Cuando hay impunidad, se genera un círculo vicioso. Exacto. Mira, y un tema que se me viene ahora a la mente como muy importante, hubo un indulto muy bien pensado para pequeños delincuentes de montos menores y para pequeños traficantes. Uno decía, esto puede ser un problema. El nivel de reincidencia fue del 2%. Es decir, al darles el indulto a esos primodelincuentes. Apenas hubo una reincidencia del 2%. Wow. Y los niveles de reincidencia de quienes cumplen sus sentencias también disminuyó enormemente. En cambio, ahora tenemos otra vez este problema de personas que tienen 20 detenciones y ninguna sentencia. Entonces, que es la puerta giratoria nuevamente de un sistema que no da las respuestas. Qué impresionante. Vamos a un corte, doctor. No nos dejen. Seguimos en Versiones Públicas. Amigas, amigos, regresamos. Estamos abordando el proceso de la reforma judicial y de justicia integral que se realizó en Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa y también el contraste de lo que ha ocurrido desde 2017 a la fecha, el retroceso bárbaro, pero también hay una parte que es interesante porque Ecuador tiene una presencia de la población originaria indígena muy importante, más de la tercera parte de la población de Ecuador, si no me equivoco, es indígena. ¿Cómo ocurrió la reforma de justicia entre esas comunidades? Sí, el Ecuador es un país multiétnico, plurinacional, lo reconoce la Constitución.
Y la Constitución ecuatoriana del 2008 reconoce la justicia indígena también. Reconoce ese mecanismo. Reconoce ese mecanismo bajo lo que se denomina el pluralismo jurídico. Evidentemente todos estamos cobijados por una sola Constitución, por la Constitución, pero a la hora de la administración de justicia se reconoce, por supuesto, todo el quehacer del Estado y el Poder Judicial, pero hay elementos adicionales. Se reconoce las resoluciones de las autoridades de los pueblos indígenas que resuelvan sus conflictos internos de sus comunidades aplicando su propio derecho consuetudinario que se reconoce como decisión judicial que resuelve conflictos. Evidentemente dentro del marco del respeto de los derechos humanos y de la Constitución, porque la Constitución cobija a ambas, a la justicia tradicional, digamos, y a la justicia indígena. Ese es un reconocimiento importante de esa cultura indígena que tiene sus propias prácticas de derecho y de solución de conflictos. ¿Y antes con su visión? ¿Se hacía? ¿Se le imponía Había, pero no se la reconocía con efectos. Es decir, esas son prácticas ancestrales. Claro. Entonces, si han existido antes, por supuesto. La Constitución no es que ha creado la justicia indígena, la ha reconocido. Así es. Sino que antes esas decisiones judiciales o esas decisiones de justicia dentro de las comunidades no eran reconocidas. Entonces, si ya un conflicto interno de una comunidad se resuelve con las autoridades de justicia propias de esa comunidad indígena, eso se reconoce por el Estado. Exacto. Entonces ya no puede ser judicializado en los órganos de justicia tradicional porque ha sido ya resuelto en la justicia indígena en ese marco, conflicto interno de la comunidad al que se le aplica derecho consuetudinario. Y hay un elemento esencial que la verdad no sé si en México lo tienen, que es el tema de la justicia de paz. Tal vez sí la tienen. Hay nominalmente. Nominalmente. En Ecuador se fortaleció mucho la justicia de paz. Nosotros llegamos a establecer más de 300 jueces de paz en comunidades, en barrios urbanos, no tiene que ser rural. No tiene que ser rural, así Entonces, es. en barrios urbanos o rurales se establece una justicia de paz. Y la justicia de paz es una designación de la propia comunidad de quién va a ser el juez de paz para resolver conflictos internos propios. Una elección, una designación que normalmente es por consenso. Una persona referente. Eso sí, resuelve no en derecho, resuelve en equidad. Los jueces de paz resuelven en equidad en el ámbito de su competencia. Y esto es una política interesante de acceso a justicia. Sí, para acceder a justicia no solamente se requiere más jueces tradicionales, que harán falta. Así es. México claramente los necesita. Así es, sobre todo con esa presencia indígena. Tan solo el estado de Oaxaca, que tiene más de 500 municipios, 270 se gobiernan por usos y costumbres, no opera el servicio de jueces de paz como debería. Eso es algo que hay que fortalecer, da muchos resultados, es muy bueno, restablece el tejido social, la participación ciudadana, acerca la justicia a los ciudadanos. Se me parece una política muy, muy interesante, funciona muy bien en el Perú, en Ecuador funcionó bastante bien, en Colombia igualmente. Es algo que se debe estimular mucho. Yo confío mucho en el tema de justicia de paz, se acerca mucho al sistema de justicia y también a la generación de consensos. Se genera cultura de paz, se genera cultura de diálogo. E involucras a la comunidad en la resolución. Exactamente. Y no solo la cultura de litigio, sino la cultura del diálogo y de la solución en equidad, no necesariamente la aplicación de la norma. Doctor, aquí en México, que nos gusta un poquito el litigio, estamos en un proceso de reforma jurídica y constitucional al Poder Judicial. Uno de los temas que se ha centrado en el debate, aunque no es el único que incorpora la reforma, es el de la elección directa de jueces, magistrados y ministros de la Corte. No sé si usted conozca el debate que se ha dado aquí en México, pero desde su punto de vista, desde la experiencia que se tuvo en Ecuador, ¿qué tan útil, qué tan necesario, qué tan virtuoso puede ser este mecanismo? Una pregunta muy interesante. Hago una pequeña preámbulo a responder esto. Mira. Sí. Se dice que el siglo XIX fue el siglo de las asambleas. Con la Revolución Francesa, las asambleas llegaron a tener mucha legitimidad de representación del poder popular, del poder del pueblo en las asambleas. Se dice que el siglo XX, sobre todo en nuestro continente, fue el siglo del fortalecimiento de los poderes ejecutivos, cuya legitimidad también sale de las urnas. Este siglo XXI tiene que ser el del fortalecimiento de los poderes judiciales. Wow. Y para justamente tener mayor legitimidad. Sí. Al origen, creo que es bueno este debate, creo que es interesante reflexionar cómo legitimar a los poderes judiciales. El poder legislativo se legitima en su origen en las urnas, el poder judicial, el poder ejecutivo. El legislativo. El judicial, su legitimidad es el tema de fondo y los otros son los medios para llegar allá.
Y creo que lo importante es esa la legitimación. Y hay varios modelos en esto. Y un modelo puede ser, y por qué no discutirlo, y creo que lo que se está planteando es interesante de reflexionarse, no es tampoco una elección partidista, ¿No? abierta, hay fuentes, creo que es interesantísimo. Hay unas ternas, 10 por el Poder Ejecutivo, 10 por el Poder Judicial, 10 por el Poder Legislativo. Es decir, no hay partidos, digamos, pero sí hay ternas de los tres poderes que proponen a los futuros jueces, magistrados y ministros. Que no deja de ser también un proceso meritocrático. A mí me parece que eso es digno de analizarse en función de como medio para un fin, que es el de la legitimación del ejercicio de un poder. Porque el Poder Judicial es un poder y por lo tanto tiene que tener niveles de legitimidad. Pero el Poder Judicial en México, perdón que me ponga vehemente, pero ellos no tienen el problema. O sea, los actuales integrantes la mayoría de los integrantes del Poder Judicial en México, sobre todo de la Suprema Corte de Justicia, no consideran ni creen que el problema sea la legitimación. Ellos creen que no hay problema con la legitimación, que ellos son jueces porque, no sé, porque alguna autoridad divina los puso ahí. Y no se están dando cuenta de la crisis de justicia que vive México. Para ellos es lo que pasaba en Ecuador. Le echan la culpa a la Fiscalía, le echan la culpa al Ministerio Público, le echan la culpa a los extraterrestres. Pero el tema es cómo se legitiman a sí mismos. Si estamos hablando de un poder del Estado, y todos usamos esta expresión, poder judicial. Así es. Si se habla de poder, esta noción está íntimamente ligada con la noción de legitimidad. Están íntimamente ligadas, eso cualquier teoría política, cualquier teoría del Estado te lo dice en un primer manual. O sea, el poder tiene que ser un poder legítimo. ¿Cómo se legitima? Se legitiman unos por su origen, pero fundamentalmente, y en el caso del Poder Judicial, en mi opinión, por su desempeño posterior. Eso no quiere decir que no haya que discutir el origen. Exacto. ¿Cómo llego? El modelo más generalizado, sin duda, es el modelo meritocrático de concursos públicos que permiten que ingreses a una escuela judicial, te formes y si eres de los mejores, luego pasas a una carrera judicial. Ese es un modelo que funciona en muchos países, que funciona bastante bien en la medida que haya rendición de cuentas. Al origen, ¿se puede discutir otras formas modélicas de ingreso que garanticen legitimidad? Bien. La ausencia de legitimidad te conduce a déficit democrático. Exacto. Cuando ejerces un poder sin legitimidad, hay déficit democrático. Por lo tanto, ¿cómo fortaleces esto? Se puede reflexionar sobre el origen. En mi opinión, general, lo digo sinceramente, me parece que estos modelos son interesantes a discutirse. En mi opinión, fundamentalmente se legitima posteriormente. Es decir, por la eficacia. Puedes ganar por el desempeño. Puedes ganar un concurso, ser el mejor del concurso. Pero si luego yo no le rindo cuentas a quien me debo, que son mis usuarios, entonces puedo caer en malas prácticas. Exacto. Entonces es bueno discutir el origen. Yo no digo que no, porque no hay que caer tampoco en ese problema que, fíjate que François Mitterrand decía en los años 80 en Francia, que frente al gran poder que tenía el Consejo Constitucional, decía, perfecto, que tengan muchos poderes, pero cuidado caen en el gobierno de los jueces. Porque la independencia debe ser en doble vía, decía François Mitterrand. La independencia es de doble vía. Yo respeto al Poder Judicial, pero el Poder Judicial también tiene que respetar a los otros poderes. Entonces, claro, cada uno en el ámbito de su función, cada uno en sus competencias. Y en el tema de legitimación, insisto, es legitimarte con tus usuarios. Así es. ¿Confían o no confían tus usuarios? ¿Por qué confían? ¿Por qué no desconfían? ¿Por qué desconfían? ¿Estamos atendiendo sus necesidades o no? Y creo que ahí se legitima el Poder Judicial. En atender las necesidades del usuario con agilidad, con transparencia, con rendición de cuentas. Y el Ejecutivo tiene un gran deber de darle también los recursos suficientes para que funcione correctamente. Y ahí sí tiene que haber también una buena coordinación, porque si el Ejecutivo pone recursos, quizás quiera saber que esos recursos van a beneficio de los ciudadanos. Exactamente. Y no endogámicamente en beneficio del funcionario, que necesita tener una condición adecuada para trabajar. Protección, protocolos de seguridad, buenos sueldos, vacaciones, etcétera, perfecto. Pero para servir a la gente. Exactamente. Doctor, también hay una discusión, sobre todo en América Latina, sobre el modelo del golpe blando, el laissez-faire, que se han realizado en varios países, sobre todo el ejemplo más claro es Brasil, el ejemplo más reciente es Perú, en donde el Poder Judicial o los poderes judiciales
juegan un papel de traición a la democracia. En Ecuador, con todo este retroceso que ha habido, ¿hubo un intento también de usar al Poder Judicial como un poder en contra del poder democrático? Pero no solo un intento, sino que realmente esa es parte de la tragedia del sistema institucional del Ecuador. Wow. Es decir, el lawfare que hay en América Latina, Ecuador también es un lamentable ejemplo de aquello. Porque parte de lo que ocurrió el gobierno de Moreno inicialmente es justamente que se destituyó el Consejo de la Judicatura, se puso otro. Ah, destituyeron a todo ese consejo. Claro, redujeron el periodo para nombrar otro Consejo de Judicatura. ¿Y qué hizo ese Consejo de la Judicatura? Hizo cosas que no están en la Constitución. Por ejemplo, evaluó la Corte Nacional de Justicia sin tener competencia para hacerlo y sacaron a los 2/3 partes de la Corte Nacional de Justicia, que luego la misma Corte Constitucional declaró inconstitucional, pero ya lo hicieron, sacaron a los jueces y pusieron otros que no pasaron por los concursos pertinentes. Wow. ¿Y qué hicieron esos jueces? Pues varios de ellos se prestaron justamente a la persecución política de actores políticos. Y eso es un atentado a la democracia. En política tienes adversarios políticos. Sí. Pero no enemigos políticos. Pero cuando conviertes a tu adversario en un enemigo, lo que buscas es sacarlo del juego político, eliminarlo. Y eso es un atentado a la democracia también. Así es. Y parte de los jueces y parte del Poder Judicial en Ecuador lamentablemente se prestó a ese juego, que luego, evidentemente, con el tiempo, ya sea en instancias nacionales o internacionales, lo que hicieron quedará absolutamente evidenciado como una persecución política. Y en el caso del actual gobierno de Noboa, ¿sigue este mismo... Hay de la Judicatura? Esa misma invasión de... No, han ido variando. Han ido variando. Otros consejos de Judicatura. Pero es claro para la política interna en el Ecuador que ahí no tenemos en este momento una justicia realmente independiente. En algunas notas informativas que he observado, se le menciona a usted como posible aspirante del partido fundado por Rafael Correa y por todo este grupo que acompañó la Revolución Ciudadana para contender en el 2025 por la presidencia de la República. Las condiciones son evidentemente complejas, ¿no? ¿Cómo observa usted este proceso? ¿Usted entraría en esta contienda? Mira, Ecuador necesita un cambio de gobierno, definitivamente. Necesita cambiar el gobierno porque necesita nuevamente que se vuelvan las políticas públicas enfocadas en el bien común. Para nosotros la democracia es ir a las urnas, sin duda, pero sí. No solamente, sino hacer que las instituciones públicas estén permanentemente y exclusivamente al servicio del bien común. Esa es la democracia verdadera. Solo ir a las urnas es una parte formal, porque ya hemos visto en Ecuador cómo los últimos llegaron por las urnas, pero hicieron todo lo contrario de lo que ofrecieron y eso es un fraude democrático. Entonces, no te digo un fraude electoral, un fraude democrático. Es llegar a hacer lo contrario que se ofreció hacer. Entonces los cambios son muy necesarios en el Ecuador. En Ecuador, en lo particular de tu pregunta, en lo personal, hay procesos de democracia interna en la legislación ecuatoriana y el otro día recordaba y lo compartía. En Ecuador hay un fenómeno también actualmente, ¿no? Que hay partidos sin candidatos y candidatos sin partidos. No es el caso de la Revolución Ciudadana, al contrario, ahí hay muchos cuadros. Hay muchos aspirantes y cuadros. Hombres y mujeres que tienen sobre todo las condiciones y capacidades para abrazar esta causa y representar al progresismo en el Ecuador. Ya se verá en su momento, hay democracia interna en los próximos meses y ahí se definirá sobre la base de un plan. Lo más importante para nosotros es hacia dónde vamos. El plan, cómo servir mejor, cómo resolver los graves problemas de inseguridad y de acceso a derechos que el próximo presidente va a heredar y que hay que reconstruir los servicios públicos en nuestro país y reconstruir las políticas de seguridad. Eso es lo importante. Ya luego quien represente aquello se verá en su momento. Pues muchas gracias, doctor. Nada más me resta decirle que hace 2 años aquí estuvo Jean-Luc Mélenchon. ¿Ah, sí? Sí, exactamente. Describió toda la ruta de la victoria que ahora la estamos viendo este fin de semana, en Francia y esperemos que por el bien de Ecuador, por el bien de México también, por los lazos que hay en Ecuador, el proceso de cambio político en Ecuador se recupere. Que así sea. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted. Nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas. Muchas gracias.